de Dios sea contigo, con tu familia. La paz de Adonai sea sobre tu alma y el Todopoderoso te bendiga siempre.
ciudad destruyó. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios, amando una vez más. En tus calles haya gozo y paz, en Yeshua adora. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Hermanos, escuchen que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías, Israel amado, Israel amado, hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escuchen que penetre al corazón.
Buenos días, hermanos. Feliz domingo, el último domingo de agosto. Vamos a dar eh, comienzo a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Damos gracias a Dios por otro día más de vida. Eterno Dios, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias, Señor, por un día más de vida, que permites que nuestra alma aún esté con nosotros. Gracias, Señor, por sus bendiciones, por su protección, Señor, el cuidado que ha tenido de cada una de las familias. Gracias por las bendiciones que son nuevas cada mañana y hoy son nuevas. Eterno Dios, le pedimos, Señor, que nos dé revelación a través de su palabra, que podamos poder aprender lo que quiere, Señor, que cada uno de nosotros aprendamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y declaramos, Señor, que somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias en el amén, amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago 1. Vamos a leer del versículo 22 y 23. Santiago 1, 22 y 23. Y lo leemos. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hacedores de la palabra. Hoy vamos a hablar de que tenemos que hacer vivir la palabra. Santiago les está diciendo, diles que sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si no viven la palabra, si no la cumplen, solamente se engañan a sí mismos. Los tiempos de pruebas, hermanos, que estamos viviendo, tenemos que vivirlos ya en la palabra del Señor, en la palabra del Eterno. Esos tiempos, los que estamos viviendo y los que van a vivir, es necesario que ya estemos viviendo como hijos de Dios, como siervos, como cristianos, que tenemos que vivir la palabra del Señor. Todos los que hemos escuchado la palabra, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos que empezar a vivir la palabra del Señor. Esa palabra nos va a ayudar a soportar las pruebas, nos va a ayudar a generar más fe en momentos difíciles. La palabra nos va a ayudar a tener paz en nuestras almas en medio de pruebas, tribulaciones. La palabra del Eterno va a consolar nuestras almas. La palabra del Eterno en nuestras vidas nos va a ayudar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y los que van a venir. Tenemos que empezar a quitar de nuestra vida todo lo que está en contra de la palabra del Eterno y empezar a vivir la palabra de nuestro Dios. En 1 de Juan, capítulo 5, verso del 1 al 5, vamos a leer lo que dice Juan. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice que si nosotros le amamos, en esto conocemos que amamos, dice, los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La manera en que nosotros demostramos que amamos a Dios es guardando su palabra, guardando sus mandamientos. De esa manera, sin decirlo, sin hablarlo, nosotros mismos con nuestro testimonio estamos declarando que amamos a Dios. Cuando estamos guardando sus mandamientos, estamos obedeciendo sus mandamientos. En pruebas, en tentaciones, hemos de guardar los mandamientos. Aún en enojos, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Y dice que sus mandamientos, el 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son molestos, no son pesados, no son fastidiosos, no nos incomodan. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Entonces, si amamos al Señor, no nos va a costar nada
guardar sus mandamientos, obedecerlos. Si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a amar a nuestro prójimo, es un mandamiento del Señor. Así nos hayan lastimado, ofendido, humillado, por amor al Señor, por amor a nuestro Dios. Su mandamiento dice que tenemos que perdonar. Y si yo le amo, tengo que vivir su palabra, tengo que guardar sus mandamientos. Si yo amo al Señor, no voy a codiciar nada de mi prójimo, no su auto, su casa, su mujer, porque yo amo al Señor. De esa manera estoy demostrando que amo al Señor. Dice, y no me va a costar trabajo, no le va a costar trabajo porque usted y yo amamos al Señor. Por amor al Eterno, por amor a lo que Él nos ha dicho, es muy fácil guardar sus mandamientos. Bueno, acá dice, ¿no? No son gravosos, no son difíciles, no son pesados, no son molestos. Más adelante dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? Dice el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe en aquel que murió y resucitó, nuestra fe en la palabra, nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es lo que vence al mundo, es lo que vence las pruebas, es lo que vence la tentación, nuestra fe en Él y nuestra fe en la palabra. En medio de las pruebas tenemos que obedecer la palabra del Eterno. En medio de tribulaciones, en medio de lo que estemos pasando, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que obedecer la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios. Santiago 1, 12, 13, regresamos a Santiago. Y acá en Santiago nos está hablando de que Él ha prometido algo a los que le aman. Dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces está diciendo que Él ha guardado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona de vida a los que le aman. ¿Y quién es el que le ama? El que guarda sus palabras, sus mandamientos. Dios ha prometido la corona de vida a los que le aman, a los que demuestran, a los que no son oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Vivir la palabra, andar en la palabra, meditar en la palabra, pensar en la palabra, soñar con la palabra. David decía, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámparas a mis pies tus palabras, dice, y lumbrera a mi camino. David hablaba de la palabra del Señor porque se gozaba en la palabra del Señor. Tenía en su alma la palabra del Señor. Debemos nosotros vivir la palabra del Señor. Dios ha prometido la corona de vida a los que le aman. ¿Y quién demuestra que ama al Señor? ¿Quién es el que demuestra que ama al Señor? El que guarda sus palabras, sus mandamientos. Juan 14, 23 y 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor le está diciendo, si me amas, guarda mis palabras. Si amas al Señor, guarda sus palabras. Si tú dices que amas al Señor, no es necesario ponerlo en tu auto, yo amo a Cristo. No es necesario llevarlo en tu gorra. Tenemos que guardar los mandamientos. De esa manera demostramos que amamos al Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando amamos al Señor, la presencia de nuestro Dios está en nuestro corazón. Hace una morada, está morando en nosotros, está morando en nuestro espíritu. Nos guía, nos dirige por medio de su palabra, nos enseña, nos capacita, nos prepara, nos da la palabra adecuada, nos da la sabiduría para los momentos difíciles. Entonces es importante guardar la palabra. ¿Qué tiempo leemos la palabra?
¿Qué tiempo lee usted la palabra? Diario. La vez pasada decíamos que tanto se tarda en leer un versículo de la Biblia. Ni 20 segundos. Y hay quien no le gusta leer la palabra, hay quien no le gusta estudiar la palabra, meditar la palabra. De esa manera no vamos a poder sobrevivir, de esa manera no vamos a poder recibir la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si usted ama al Señor, tiene que vivir en la palabra. Si yo amo al Señor, tengo que guardar, vivir su palabra. Tenemos que desechar de nosotros toda la inmundicia, porque la misma palabra va a ir sacando lo que no le agrada al Señor, va a ir quitando de nuestras almas lo que no le agrada al Señor, lo que no es suyo, lo que no le pertenece. El mismo Santiago en 1, pero el verso 20, 19, 20, Santiago 1, 19, 20 y 21 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sacar todo lo inmundo de nuestras almas, todo mal pensamiento que va en contra de la palabra, toda práctica que va en contra de la palabra, quitar todo mal pensamiento que va en contra de la palabra, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, y si estamos pensando mal, esa no es la mente de Cristo. Si estamos maquinando mal contra nuestro prójimo, eso no es tener la mente de Cristo. Entonces tenemos que empezar a sacar todo lo malo, toda práctica que va en contra de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Al principio hemos dicho amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarnos primero a nosotros para poder amar al prójimo. Tenemos que empezar a sacar malos pensamientos, murmuraciones, críticas. Hay quien la lengua la tiene muy ligerita. Dice Santiago, dice la palabra. Tenemos que guardar la lengua, nuestra lengua. Tenemos que meditar en su palabra para poder saber lo que no le agrada a Dios y empezar a quitar, empezar a limpiarnos. Y cuando empezamos a guardar la palabra de Dios, dice que Él ha preparado una corona para los que le aman. Recibirá la corona de vida, dice, que Dios ha prometido a los que le aman. El Señor le ha prometido una corona de vida y usted la tiene ganada ya si ama al Señor. En este mundo, en esta vida, en su hogar, en su familia, usted tiene y yo tengo que demostrar que amamos al Señor. Tenemos que desechar toda la inmundicia, dice Santiago, desechando todo, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra limpia nuestras almas, nuestros corazones, saca toda inmundicia, toda suciedad, toda perversión, toda maldad. La palabra del Señor nos limpia. La palabra de Dios dice que es limpia como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. La palabra del Señor limpia nuestros corazones. La palabra del Señor es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice que llega a partir del alma, a las coyunturas, a los tuétanos, y diciendo los pensamientos e intenciones que hay en el corazón. Cuando nosotros leemos la palabra, es lo que hace. Empieza a partir y empieza a abrir y empieza a revelar y empieza a descubrir lo que no le agrada al Señor y tenemos que quitarlo. Si no queremos quitarlo, estamos demostrando que no amamos al Señor. Y si queremos vivir conforme a los deseos de nuestra carne, dice el deseo de pecar, vamos a Santiago, en el verso 14, verso 14, 1, 14 dice, si,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia es deseo de pecar, deseo de pecar. Yo soy tentado, pero si yo tengo deseo de pecar y no obedecer la palabra, dice, voy a caer, voy a tropezar, voy a caer en pecado, y entonces cuando caigo en pecado da a luz la muerte, y ya no me gano la corona de vida que el Señor me ha prometido. Entonces, en el hombre, en la mujer, hay deseos de pecar. Nosotros tenemos que vencer esos deseos de pecar conforme la palabra del Señor. Hay tentaciones, el maligno va a poner tentaciones en cada uno de nosotros, en muchos de nosotros. Todos los días tenemos que orar. El Padre Nuestro dice siempre, cuando usted lo lea, dígalo, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Y que todos nosotros podamos orar, es una oración de guerra. Está diciendo que todos los días tenemos una guerra, que el mal nos va a estar rodeando. Dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no devora a cualquiera, Él anda buscando a aquel que tiene puertas abiertas, aquel que desea pecar, aquel que por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice la palabra, apártese de iniquidad, de pecado, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es necesario que nos apartemos de aquello que nos aleja de la presencia del Señor, de toda injusticia, de toda malicia que nos aleja de la presencia del Señor. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Usted está escuchando la palabra del Señor. Muchos en aquel tiempo escuchaban la palabra del Señor. Andaban con el Señor Jesús y escuchaban la palabra del Señor. Algunos escuchaban la palabra del Señor y venían a Él y recibían la bendición porque habían escuchado con fe. Fe. En sí la palabra escuchar, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, quiere decir escucha para obedecer. Escucha para obedecer. Escuchemos para obedecer, no solamente para escuchar, sino para obedecer. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas, estamos guardando su palabra en nuestra mente, en nuestra alma, y con nuestras fuerzas guardando su palabra, guardando sus mandamientos. De esa manera podemos vencer las tentaciones, podemos vencer a nuestros enemigos. El Señor Jesús venció a su enemigo con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está, y le dio 3 espadazos y lo avergonzó y quedó como lo que es, un pobre diablo. Entonces usted y yo podemos vencer con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. En medio de la tentación, utilicemos la palabra. En medio de la prueba, utilicemos la palabra. Mateo 23:1. Mateo 23:1. La palabra del Señor está hablando de fariseos y unos saduceos que eran los maestros de aquel tiempo. Ellos conocían la palabra del Señor. Dice 23:1 en adelante, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Solamente tratan de demostrar, y sabían mucho los fariseos, en la cátedra Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Eran los maestros de aquel tiempo, sabían de mucho de la palabra, conocían la palabra perfectamente bien. Por eso el mismo Señor Jesús les dijo, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, y lo que les digan que guarden, guárdenlo, pero no hagan conforme ellos hacen, porque dicen y no hacen. Hermanos, que no nos pase esto, que no nos conozcan como los que decimos y no hacemos. Tenemos que vivir y tenemos que demostrar. La vez pasada hablábamos del nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos que demostrar que tenemos el poder, que tenemos la autoridad del nombre del Señor Jesús, guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Lea la palabra, medite la palabra, regocíjese en la palabra y apartémonos de toda iniquidad, de toda suciedad, de toda inmundicia. Guardemos nuestra lengua. Guardemos nuestra lengua de mentira. Guardemos nuestra lengua de chisme, de crítica, de murmuración. Tenemos que respetar a todos, 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 todos. Todos. Guardemos nuestra lengua de malos comentarios. Por favor, tenemos que vivir ya en la palabra del Señor. Porque una corona de vida le está esperando. Nos está esperando a los que amamos al Señor. Empecemos a vivirla. Son momentos difíciles, tiempos difíciles, pero con la palabra del Señor, así como sus discípulos pudieron soportar la prueba, pudieron soportar la tentación. Hay pruebas, hay cosas que van a venir que Dios no las va a quitar, que tenemos que pasarlas y tenemos que soportarlas. Y tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Si Él dice que nos va a ayudar así sea en el último segundo. Él dice, el Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestra luz, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en momentos de tribulación y de angustia. Así que no temeremos, aunque los cielos y la tierra tiemblen, debemos esperar y confiar en su palabra. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, esperaremos en su palabra, esperaremos en el Señor. De esa manera demostraremos que amamos al Señor. Empecemos a guardar, empieza a leer la palabra del Señor. Empiece a leer, fórmese un hábito, leer la palabra del Señor. Si usted lee 2 versículos, no se tarda ni 3 segundos, perdón, ni 3 minutos, ni 1 minuto. Tal vez segundos sí, pero minutos no. Tenemos que empezar a leer todos los días antes de dormir o cuando se levante o al mediodía. Lea la palabra del Señor. Leamos la palabra del Señor. De esa manera fortalecemos nuestra alma. Nuestra alma se va a fortalecer. Nuestra alma se va a sentir segura en la palabra del Señor. Que aunque usted oiga noticias malas del mundo, lo que está sucediendo, usted está confiando en el Señor y en la palabra de nuestro Dios, porque Él es fiel. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecen para siempre. Y en ellas tenemos que andar, y en ellas tenemos que movernos, y en ellas tenemos que vivir. Tenemos que ser hacedores, dice Santiago. Diles que sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vivir la palabra. Como hijo de Dios tenemos que vivirla, tenemos que deleitarnos, tenemos que hacer de nuestro diario vivir que la palabra esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, todos los días. Que la palabra la podamos hablar a nuestros hijos cuando nos levantamos, cuando vamos por el camino, cuando estemos comiendo, al acostarnos. Podamos declarar la palabra del Señor. Es un mandamiento del Señor. Que podamos bendecir a nuestros hijos con la palabra. Que podamos bendecir, y usted pueda bendecir a su esposa y a su esposo con la palabra. Bendiga su hogar con la palabra, su negocio con la palabra, su cuerpo con la palabra, sus órganos con la palabra. Y en la autoridad del Señor Jesús, hermanos, si usted usa todo eso, si hacemos todo eso,
vamos a ver resultados en nuestra vida. Usted va a ver resultados en su vida, en su cuerpo, en sus órganos, por la palabra del Señor. Dice que lo sanaba. Solamente con la palabra del Señor echaba fuera a los demonios. Por la palabra del Señor. Dice que le envió su palabra y los sanó y los libró. Si usted confía y cree en su palabra, es la fe que ha vencido el mundo. Dice nuestra fe en el que murió y resucitó. Nosotros hemos vencido el mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree esto? Usted es una persona más que vencedora, más que triunfadora en Cristo Jesús. Aprendamos a vivir la palabra ya, no solamente a escucharla. Esto que usted ha escuchado, empieza a vivirlo, empieza a ponerlo en práctica y empieza a ver resultados en su vida, en su alma, como hijo de Dios, como cristiano, como siervo, como padre de familia, como hijos. Tenemos que vivir la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra, para que los días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honremos a nuestros padres, honremos a nuestras autoridades, debemos respetarlas. Tenemos que vivir la palabra. Hay muchos mandamientos de bien. A Josué se le dijo: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que antes de día y de noche meditarás en él. Meditaremos en él, para que hagamos y guardemos todo lo que en él está escrito, porque entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Quiere que todo le salga bien, guarde la palabra del Señor. Guardemos la palabra del Señor. Vamos a orar. Eterno Dios, en el nombre del Señor Jesús, gracias por su palabra, porque esos mandamientos, Señor, son instrucciones que tú nos das para poder conducirnos en este mundo, para poder dirigirnos con nuestro prójimo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, sobre todo con el Eterno, nuestro Señor, y de esta manera demostramos que te amamos, Señor. Hemos de guardar tus mandamientos, y tus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no son molestos a los que te aman, Señor. Queremos amarte cada día, guardando tu palabra. Lo haremos, Señor. Guardaremos sus mandamientos, estudiaremos su palabra, estudiaremos sus mandamientos para vivirlos, y nos apartaremos de toda inmundicia, de todo aquello que no le agrada. Queremos demostrarle, Señor, que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, porque escuchamos para obedecer, y todo lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor, conforme a tu palabra, lo haremos y obedeceremos a sus mandamientos, porque te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero y nos has demostrado tu amor, enviado a tu Hijo Jesús, Señor, quien murió y resucitó para darnos vida y libertad. Gracias, eterno Dios, en tus manos estamos. Bendice cada hogar, cada familia. Envíe su palabra y sane a los que se encuentran enfermos. Envíe su palabra y libre, Señor, y que cada órgano que se encuentra enfermo en este momento, por la palabra de nuestro Señor, queda sano y queda libre de toda enfermedad, de toda maldición, de toda opresión del maligno. Somos libres. Mi hermano que está escuchando también es libre y es sano, Señor, conforme a tu palabra. Gracias por este día, gracias por este tiempo. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración en el amén, amén, amén y amén. Pues Dios les bendice y nos vemos el próximo domingo. De la gloria del Señor, bendiga al Señor, bendiga su hogar, ore por su familia y bueno, sigamos buscando la presencia de nuestro Dios en nuestros hogares. El Señor bendice.